Buenas tardes, profe. Pues a mí me tocó exponer sobre las fuentes formales del derecho, que las fuentes formales son cinco. La primera es el concepto y la enumeración. ¿Qué, qué quiere decir? Las fuentes formales son los medios por los que el derecho se expresa y se hace obligatorio. Las fuentes son tantas como los poderes, como la competencia para crear reglas jurídicas y pues pues las principales fuentes formales son la ley que en primera y principal fuente fue creada por el Poder Legislativo, la costumbre jurídica, que son normas creadas por la sociedad de forma espontánea, la jurisprudencia, que son decisiones de jueces que se vuelven obligatorias. El acto jurídico son actos autónomos que crean obligaciones. Y los tratados internacionales, que son acuerdos entre estados con fuerza obligatoria. Algunos autores agregan la doctrina, aunque no es fuente formal porque no crea derecho, solo lo interpreta, solo lo interpreta y guía. La segunda fuente es la ley. La ley es la fuente más importante. ¿Por qué? Porque en los países de derecho escrito, especialmente desde el siglo XVIII, proviene, proviene del latín lex, según Cicerón, viene de legere, ya que en Roma las leyes se grababan para ser leídas por todos. Existen dos conceptos de la ley, la racionalista y la voluntarista. ¿Qué quiere decir la racionalista? La racionalista es la ley de un juicio de la razón que orienta al bien común. Santo Tomás la define como ordenación de la razón en orden al bien común, dictada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Y la voluntarista, que dice Rousseau, Hola, mi nombre es Joan la Sebastián coincide Jairo como Jiménez. expresión de la voluntad Hoy general. les vengo a hablar de la jurisprudencia y costumbres En de ley. la ley, pues, La de el jurisprudencia es una sentido, ciencia en que sentido estudia lo material o justo sustancial, y lo dice que injusto. toda norma La jurisprudencia es una fuente general, formal impersonal que y establece obligatoria. La ley precedentes en sentido para la formal interpretación de las es leyes una que se norma impongan creada por el a Congreso partir de las siguiendo el decisiones procedimiento judiciales. constitucional. También permite En la Colombia adaptación predomina el sentido formal del según el derecho artículo o los 150 de cambios la sociales. Constitución. Y La hay otra jurisprudencia tercera consiste fuente en un cuerpo que de es la sentencias formación e de las leyes. interpretaciones Esto es el provenientes de proceso organismos jurídicos legislativo. Esta tiene oficiales cuatro como etapas. el Tribunal Supremo Tiene o la Corte Suprema la de primera, que es la Justicia. iniciativa, que quiere Por decir que es la ejemplo, los organismos presentación del proyecto encargados de ley por de el dictar la Congreso, jurisprudencia gobierno o están ciudadanos. contemplados en La el segunda ordenamiento dice que es jurídico discusión de de debate en cada nación, comisiones y o plenarias sea, del en su Senado y carta Cámara. magna. La tercera es la Por parte de aprobación, las costumbres de ley, que es la se puede votación decir que es un mayoritaria derecho en ambas cámaras. Y consuetudinario, la cuarta, que que quiere son decir normas que es la jurídicas sanción, que no esta escritas que la aprueba surgen el de la presidente repetición de y una quien ordena su conducta cumplimiento. por parte de Si una comunidad, objeta la la ley cual del adopta Congreso, puede como aceptarla y obligatoria se con el tiempo. archiva o puede insistir obligando al Un claro presidente ejemplo de costumbre es sancionarla. el derecho La mercantil. cuarta Muchas de las fuente reglas es la de observancia y comercio que conocimiento de las inicialmente leyes. eran prácticas de los ¿Cuál es comerciantes esa? se convirtieron en costumbres La y luego fueron observancia es la incorporadas a la ley ley. que entra en vigor normalmente después ¿Quién la aplica? de su Los ciudadanos deben publicación en probar el la diario existencia oficial. de las Y costumbres el conocimiento ante de el las juez leyes quiere para que decir que ésta sea según el artículo considerada 9 y del Código aplicada. Civil, nadie Sin puede embargo, si la alegar costumbre es muy ignorancia de la conocida, ley para el justificar juez su puede incumplimiento. aplicarla de oficio. Y La por último, costumbre, en algunos casos, la es quinta fuente de fuente, ley con fuerza de ley, incorporándose el en el derecho, Congreso es el pero dentro órgano de unos encargado de límites legislar, pero que la el misma Ejecutivo puede ley expedir establece. decretos que tienen el La mismo diferencia efecto fundamental que una entre la ley costumbre y la ley en consiste casos en especiales que la y sin segunda se llegar a crea ser por un acto formalmente las leyes. consciente de un órgano Pues del Estado, el eso cual es le todo. está
atribuida la función de crearla, en tanto que la primera resulta de la conducta instintiva e inconsciente de la comunidad. Hay tres clases de costumbres: secundum legem, praeter legem y contra legem. ¿Cómo se prueba la costumbre? La costumbre, mientras no sea contraria a la ley, es válida y puede ser alegada, y en tal caso se debe probar conforme la disponga el artículo 178 del Código General del Proceso. Mi nombre es Carla Milena Meléndez y hoy les voy a hablar sobre los actos jurídicos y los tratados internacionales. Acto jurídico. Es una manifestación exterior de voluntad que se hace con el fin de adquirir, transmitir, modificar o extinguir un derecho, que produce efectos queridos por su autor. Pueden ser simples, complejos, condicionales o incondicionales. Se dividen en dos categorías: actos bilaterales, los que exigen el concurso de dos voluntades; actos unilaterales, los que exigen solamente una voluntad. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son considerados fuentes del derecho en Colombia, regulados por el artículo 93 de la Constitución. Incluyen pactos y convenciones que crean derechos y obligaciones para los estados. La aprobación del Congreso es necesaria según el artículo 150, numeral 16. Los tratados de derechos humanos son fundamentales ya que, de acuerdo a la Corte Constitucional, son parte del bloque de constitucionalidad y prevalencia sobre la legislación interna que les contradiga. El fundamento jurídico positivo. El derecho positivo se compone de diversas normas jurídicas basadas en ciertas condiciones. Las normas no solo reflejan la voluntad del legislador, sino que deben ajustarse a la realidad social. Kelsen plantea que la norma jurídica implica prescripciones con consecuencias legales. La jerarquía de las normas jurídicas. Las normas deben ser aplicadas por la realeza, el primor divino y la naturaleza. Existen organismos legislativos y administrativos que resuelven litigios y aplican normas, mientras que las sanciones son impuestas por poderes administrativos incumplidos, como la Constitución, las leyes, los reglamentos, las sentencias y actos administrativos de carácter particular, actos y contratos de los particulares. Jerarquía de las normas jurídicas en Colombia. La jerarquía de normas en Colombia establece que la Constitución es la norma suprema, conocida como Carta Política. Por debajo de ella se sitúan las leyes emitidas por el Congreso y decretos gubernamentales, con fuerza de ley, que ocupan el mismo nivel. La unidad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es unitario a pesar de su diversidad. Este concepto implica que no puede haber normativas de los elementos esenciales del para derecho, cada parte la función de su jurisdiccional del estructura. poder político, La los norma actos administrativos, fundamental los que códigos, se las deriva instituciones de la jurídicas, Constitución la derogación de las leyes es y el papel clave de las para costumbres. entenderlo. Poder jurisdiccional. Estudiar la Su relación misión entre principal el es administrar ordenamiento justicia. jurídico También y realiza la ley funciones permite administrativas, como cuando la Corte aclarar Suprema las elige estructuras a los legales magistrados de los tribunales y el superiores y sentido estos de a las los jueces. normas, Actos administrativos descartando son la manifestaciones de importancia la de la voluntad de una justicia autoridad reconocida administrativa, que a su vez por la producen efectos libertad judiciales, que provienen del poder ejecutivo y de sus agentes, como gobernadores y alcaldes, y siempre deben ajustarse a normas superiores, como leyes, decretos y la Constitución. Códigos. Un código es un conjunto de disposiciones sistemáticas que integran una sola ley. Ejemplos: el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal. El artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso la función de expedirlos.
Instituciones jurídicas. Dos tipos. Primero, con personalidad jurídica, que perduran como una obra o empresa. Segundo, sin personalidad, que son un conjunto de reglas coherentes. Ejemplo, el matrimonio, el contrato y la propiedad. Derogación de leyes. Derogar es abolir o anular una norma. Puede ser total o parcial y realizarse de forma expresa, cuando la nueva ley lo indica, o tácita, cuando la nueva norma es incompatible con lo anterior. La costumbre es una de las fuentes más antiguas del derecho. Consiste en una práctica generalizada que se cumple con la convicción de que es jurídicamente necesaria. Se diferencia de los usos sociales porque estos últimos responden a valores de convivencia, no a obligaciones legales. Valor de la costumbre. En el derecho público, constitucional, administrativo o penal, la costumbre casi no tiene efecto. En cambio, en el derecho privado y sobre todo en el civil y el comercial sí tiene importancia, pues muchas prácticas comerciales no se recogen en leyes. En resumen, la justicia, los actos administrativos, los códigos, las instituciones jurídicas, la derogación de las leyes y la costumbre son pilares que sostienen el orden jurídico de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Introducción al derecho. Eficacia de las normas. Norma jurídica según la ciencia jurídica. No tiene fundamento. Esto es, no es fundamental la determinación como tal. La norma jurídica según la filosofía tiene una trascendencia histórica desde la primer constitución eficaz como precedente. Antonomía de principio. Norma se fundamenta en libertad y seguridad. Son principios liberales, históricos. Antonomía de valoración. Castiga o regula la norma según el tipo de delito. Antonomía antileología. Normas contradictorias. Antinomía formales. Normas de mismo nivel general y otro especial. A la pregunta, ¿qué relación tiene las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico? Es que el ordenamiento jurídico necesita de las fuentes formales del derecho